Bueno, buenas noches. Gracias por asistir. Vamos a dar inicio a nuestro tercer episodio de CodeSpark desde este nuevo reboot que le hemos dado. El tema de hoy va a ser bien interesante. Lo va a estar dando Deyanira Gutiérrez, uno de nuestros managers. Es un tema bien interesante porque es la intersección de tres tecnologías: inteligencia artificial, edge computing o IoT, como se le conoce, y ya la parte de hardware como las Raspberry Pis. Entonces, pues, sin más preámbulo, los quiero dejar con Deyanira. Buenas, gracias, Anton. No te escuchamos, Deyanira. Hola, hola. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, primero que nada, tenemos que empezar con las bases aquí. Entonces, queremos saber primero que todo esto que va a estar corriendo de esta inteligencia artificial, en dónde la vamos a estar corriendo es el Edge Computing, ¿verdad? Entonces, Deyanira, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre lo que es Edge Computing? Hola, buenas tardes a todos. Sí, claro. Bueno, primero que todo, debemos de entender, como mencionaba Anton, que esto es como bien complejo y la intención o el objetivo de este CodeSpark es hacerlo bien minimalista, bien sencillo. Así que voy a hablar de forma bien general y ya luego en la sección de preguntas y respuestas, pues vamos a abordar quizá detalles específicos que ustedes estén interesados. Pero bueno, hablando de la inteligencia artificial, no podemos dejar a un lado este término relativamente nuevo que se llama Edge Computing. El Edge Computing, si bien es cierto, es una arquitectura de procesamiento de datos que acerca o que une lo que es el análisis y la gestión de los datos a la fuente donde se genera. Es decir, tenemos muchas aplicaciones móviles, aplicaciones web que generan información y normalmente están alojados en la nube en un servidor en otro lado del mundo. Pues el Edge Computing es completamente lo contrario, ¿verdad? Esto pretende reducir la latencia y optimizar el uso del ancho de banda de los dispositivos para mejorar la velocidad en las respuestas. En lugar de enviar todos los datos a un servidor remoto, en el Edge Computing se procesan los datos localmente en los dispositivos cercanos, como ser los sensores, los gateways o servidores locales. Esto especialmente es muy útil en aplicaciones que requieren respuesta rápida, como ser el Internet de las Cosas, vehículos autónomos o aplicaciones industriales. Bueno, en la intersección de la inteligencia artificial y edge computing solemos escuchar bastante un término, TensorFlow. No sé si nos podrías hablar un poquito más sobre él, Deyanira. Claro, ya decíamos que nosotros al entrar en la inteligencia artificial tenemos muchas tecnologías, ¿verdad? Entonces, TensorFlow Lite es esta herencia o este hijo de TensorFlow, que es como la librería de open source, que nos permite a nosotros implementar aprendizaje automático en los dispositivos de IoT y además poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Se utilizan principalmente para desarrollar, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning en estos dispositivos. Y TensorFlow Lite está diseñado para hacerlo en dispositivos que tienen recursos limitados, como ser los Apple Watch, los microondas, eh, cualquier electrodoméstico en la casa, empezando por Alexa, por ejemplo, y cualquier dispositivo móvil incluso que no esté conectado a Internet. Así que TensorFlow Lite es una solución ligera que ofrece la IA para nosotros implementar estos modelos de aprendizaje automático en los dispositivos pequeños o locales, lo que tiene relación con lo que hablábamos del Edge Computing. Ya no vamos a enviar información a la nube o al servidor remoto, sino lo vamos a mandar todo de manera local. Bueno, y también está que con el hecho de que se ha popularizado tan rápido la inteligencia artificial, se le ha dado un mal uso a su término y se ha habido una confusión entre los distintos términos que se utilizan en la industria. Por ejemplo, está lo que es machine learning e inteligencia artificial. Entonces, ¿nos podría dar un poco de cuál es la distinción entre las dos, Deyanira? Claro. Antes debemos entender que la inteligencia artificial es posible gracias a las redes neuronales. Entonces, no podemos entrar en el campo sin entender que las redes neuronales son la columna vertebral de la inteligencia artificial, ¿verdad?
Y si bien es cierto, a veces Machine Learning pareciera que es lo mismo que AI, pero no, es una subdivisión de la inteligencia artificial. El Machine Learning abarca un amplio conjunto de técnicas y enfoques destinados a que las máquinas puedan aprender a hacer las tareas que ya hacen de forma más eficiente. Es decir, las máquinas ahora aprenden, ¿verdad? Algunas de ellas pueden aprender a hacer tareas más complejas, pero principalmente lo que pretende es que utilicen los algoritmos que les permitan hacer estas tareas de forma más optimizada y que puedan tomar decisiones de forma autónoma. Bueno, también he escuchado yo, no sé si lo han escuchado ustedes, también una distinción entre la inteligencia artificial débil y la fuerte. Hay una gran diferencia que nos va a explicar Deyanira. Claro, cuando entramos en los tipos de inteligencia artificial debemos entender que no todo puede ser posible dependiendo del contexto, ¿verdad? Principalmente la diferencia radica en el nivel de conciencia y comprensión que tienen las máquinas sobre las tareas que realizan. No es lo mismo un Apple Watch, que por ahí tiene que estar pendiente del pulso, del ritmo cardíaco y demás, a aquella microcontrolador o microprocesador que solo tira una alarma si ve que pasa un sensor o que, por ejemplo, se enciende una luz cuando pasa un roedor en el patio, cosas así. Entonces, la inteligencia débil básicamente contiene algoritmos preprogramados sin una verdadera comprensión o conciencia. Es decir, ya saben, o por decir así, ya se preprograma el resultado que van a dar. En cambio, la inteligencia artificial fuerte podría aprender de las experiencias y tomar decisiones de forma autónoma. Un ejemplo claro de la inteligencia artificial débil son los motores de recomendaciones que tienen estas plataformas de Netflix o de YouTube. Sí, y si se ponen a pensar ahora, llegar a esas inteligencias artificiales fuertes es a lo que queremos llegar, porque realmente son aquellas las cuales son más flexibles y más útiles para nosotros, ya que tienen ese nivel de razonamiento como el de un humano. Más recientemente, no sé si vieron, OpenAI, el de ChatGPT, lanzó un preview de GPT-O. Es la versión más reciente que tiene supuestamente razonamiento. Si lo tiene o no lo tiene, pues, ¿quién somos para decir, verdad? Pero yo en personal no lo creo, simplemente para mí es un set de pasos que está siguiendo como un agente. Eh, pero es bien interesante cómo puede ser de diferente la inteligencia artificial débil de la fuerte y cómo podemos verla aplicada en tantos lugares, eh, especialmente la débil, ¿verdad? Porque no requiere de tanto procesamiento. Ahora, también tenemos el hecho de que el Machine Learning especialmente puede tener un aprendizaje supervisado o no supervisado. Nuevamente, una gran diferencia. Deyanira, si nos puedes explicar un poquito más. Claro, así como la diferencia entre la inteligencia artificial débil y la fuerte radicaba en la comprensión de este software o de estos algoritmos, el aprendizaje que estos algoritmos o modelos tienen puede ser supervisado o no supervisado. Esto principalmente se utiliza en cómo los datos son utilizados para entrenar los modelos. En eso va a radicar la diferencia. Si estamos utilizando datos etiquetados, entonces vamos a referir a aprendizaje supervisado. No es lo mismo decirle a un modelo, hey, aprende, esto es un gato, esto es un perro, y ya le damos las etiquetas, a decirle, averiguame cuántos animales y de qué tipo hay en esta base de datos, ¿verdad? Principalmente para los aprendizajes no supervisados, pretendemos que sea la inteligencia artificial o estos algoritmos que detecten patrones y ellos mismos puedan dar predicciones, por decir así, que no serían capaces para los que están supervisados. En los supervisados principalmente utilizamos para hacer clasificaciones, predicciones de patrones ya aprendidos. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, hoy en día la ciencia ha demostrado que la IA es capaz de encontrar patrones en genética, por ejemplo, que a un humano le hubiese tomado pues casi la vida entera, ¿verdad? Identificar este tipo de patrones. Aquí me gustaría darles un ejemplo en esto el aprendizaje no supervisado y el supervisado. Por ejemplo, yo me hice una prueba de ADN, no sé si la han escuchado anteriormente, se llama 23andMe. Uno escupa un tubito de saliva, lo manda a los Estados Unidos, le hacen un análisis y obviamente el ADN está compuesto de tantos segmentos que imposible para nosotros
entender qué es todo eso, ¿verdad? Sin embargo, a la inteligencia artificial se le puede dar todos esos datos de un montón de personas tagueadas, como dicen, en el aprendizaje supervisado de esta persona era propensa a esto, tuvo estas enfermedades, esta y esta otra cosa, y ahora pueden deducir, a base de tu ADN y lo que sabemos de otros ADN de otras personas, podría suceder tal cosa, o sos más propenso a tal enfermedad. Entonces, eso es uno de los usos bien interesantes que puede tener en la parte de la medicina. Y hay una cosa bien peligrosa, lo podemos decir, es que podría estar sesgado. Porque ¿quiénes son las personas que están tallando esa información? Somos nosotros, los humanos. Y nosotros pensamos de forma sesgada. Tenemos opiniones culturales, opiniones de religión, de raza. O sea, hay tantas cosas que pueden alterar cómo nosotros estamos poniendo los tags de la información. Y por ende, eso puede ser reflejado en la inteligencia artificial. ¿Dónde lo vemos? Vemos en cómo se procesa un resumen. Puede ser totalmente diferente dependiendo de la religión que tenía puesta la persona. Por eso es que ahora se trata de que ese tipo de información ya no se está poniendo en resumes. O el procesamiento de fotos, como Adobe Photoshop o como Google en la nube editó la foto de uno, puede depender grandemente, depende del color de uno. Y es nuevamente por cómo está sesgado y no crear una inteligencia artificial sesgada depende totalmente de cuál es el input. Entonces, eso es una cosa que tomar en consideración. Pero bueno, eh, existen bastantes aplicaciones para la inteligencia artificial, como lo estamos escuchando. Deyanira, ¿cuáles son algunas de estas aplicaciones? ¿Cuáles más hay? Y también, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para aplicarlas? Sí, el desafío más grande que en realidad estas aplicaciones, principalmente las de IoT, presenta es la calidad de los datos. Cuando ustedes empiezan a entrenar sus modelos, se dan cuenta de que la calidad de los datos va a determinar qué tan eficiente o no sea el algoritmo o el modelo para dar los resultados o incluso para predecir correctamente las tareas, ¿verdad? Esta calidad de los datos radica en que muchas veces nosotros podemos tener información sesgada o muchas veces el proceso de limpieza de datos puede ser muy largo y crítico, ya que requiere de una persona que esté manualmente tagueando esta información. Asimismo, los asistentes virtuales, los chatbots, los algoritmos de reconocimiento de imágenes, los sistemas de recomendación o incluso aquellos equipos que ya integran inteligencia artificial en la medicina, siempre van a estar constantemente alimentando sus modelos justo para que mantener la calidad de los datos. Entonces, particularmente, ahorita vamos a ver un ejemplo. em, Cuando nosotros estamos entrenando el modelo, debemos de tener mucho cuidado al momento de poder etiquetar o no, ya sea que utilicemos un aprendizaje supervisado o no supervisado, debemos tener en consideración esto. Sí, y creo que realmente ese es uno de los mayores desafíos cuando se requiere etiquetar la información. La cantidad de información que la inteligencia artificial requiere para realmente ser efectiva, no estamos hablando de cientos ni de miles de datos, estamos hablando de millones o miles de millones de puntos de datos. Entonces, recopilar toda esa información manualmente y tallarla manualmente es mucho esfuerzo. Son muchas horas humanas realmente hacer todo eso. Para que tengan idea, nosotros trabajamos aquí un proyecto en el cual estamos haciendo reconocimiento de un código que está en la parte lateral de un camión. Lo estábamos haciendo con algo similar a lo que Nira va a mostrar más adelante. Y pues también estábamos tratando de detectar las placas. Ahora, ¿qué sucede con las placas? Uno dice, ok, reconocimiento de caracteres, pero realmente, si se fijan los números en las placas, realmente no están hechos con el font más claro que existe, o los números son relativamente delgaditos, cuesta verlos. Entonces, y también las placas van a cambiar de país a país, no son las mismas, no es el mismo font, ya cambió cómo se ve ese número. Entonces, para que tengan idea cuánto puede ser de importante y de difícil hacerlo, hay empresas literalmente que a lo que se dedican es a capturar fotos de placas de Estados Unidos, tallarlas con cuál es ese número de placa y meterlas a su sistema para entrenar sus propias inteligencias artificiales o pues sus modelos. Y
Esos modelos cuestan miles y miles de dólares usarlos. O sea, ahorita podemos usar GPT de gratis, ¿verdad? Podemos usar el Pro de una forma pagada, pero esos modelos de placas literalmente pueden costar 30, 50 mil dólares. Entonces, solo para tener acceso, para estarlos usando como que anualmente, no es una cosa para toda la vida. Entonces, son cosas realmente caras porque requieren de bastante trabajo. Y cosas como GPT las vemos baratas, entre comillas, pero eso es porque tienen una cantidad de usuarios que lo permiten. Eh, entonces, pues eso, les quería pues, dar a entender la cantidad de trabajo que realmente se requiere. Incluso CAPTCHA, cuando uno escoge, uno quiere ver que la página de que uno es un humano y uno está escogiendo cuáles son las bicicletas en esas fotos, CAPTCHA realmente lo que está haciendo es utilizar eso para entrenar una inteligencia artificial. O cuando le dicen, mueva la vaquita hasta que esté apuntando hacia la derecha, realmente no sabe lo que es eso, pero todo eso es para entrenar una inteligencia artificial. Bueno, ahora creo que vamos a entrar un poquito más a la parte de cómo es esta intersección con IoT y el hardware. Entonces, pues, Deyanira, ¿nos puedes dar un ejemplo, específicamente este ejemplo tuyo de cómo lo aplicaste en un proyecto, de cómo se amarró todo el AI, cómo se amarró TensorFlow y cómo se amarró el IoT utilizando una Raspberry Pi? Claro que sí. Bien, este proyecto nace porque el año pasado yo subí la asesora técnica de una tesis de una estudiante de ingeniería en biomédica y ellos básicamente lo que estaban intentando es implementar proyectos de tecnología en los hospitales, ¿verdad? ¿Cómo es que nace la solución a través de Raspberry Pi y IoT? Bueno, si ustedes se preguntan qué es Raspberry Pi, pues realmente esta fundación lo que pretende es desarrollar desde el 2012 una plataforma educativa donde nosotros podamos no solo programar, sino también crear dispositivos de IoT, como ser computadoras, Apple Watch o lo que sea. La configuración, que ya les voy a mostrar cómo funciona, en realidad es bien sencilla. Lo importante es que esta plataforma nos permite componer o por decir así, unir varios componentes que nosotros vemos en la vida real, como ser cámaras, microprocesadores, microcontroladores, sensores y demás, para justo armar un prototipo funcional. La idea nace de poder implementar o mejorar el equipo médico del Hospital San Felipe aquí en Tegucigalpa, nosotros adaptando un dispositivo IoT que pudiera leer los parámetros del paciente para enviar una alarma vía SMS al equipo médico. Esto es porque el equipo médico en los hospitales normalmente queda obsoleto o a veces se dañan ciertos botones y demás y no se pueden utilizar. Y pues los hospitales públicos no es como que los cambian, ¿verdad? Nomás se dañan. Entonces la intención del dispositivo IoT, que ya les vamos a mostrar cómo funciona, pretende de cierta forma darle una vida de uso más largo a estos equipos. Si bien es cierto, son equipos médicos muy caros, tienen funciones bien específicas. Y ahora que les voy a explicar los pasos, se van a dar cuenta que más allá de entender la inteligencia artificial, el machine learning, la Raspberry Pi, debemos primero entender cómo esto va a funcionar en la vida real, porque si no es así, pues difícilmente, aunque tengamos toda la tecnología, no vamos a poder implementarla, ¿verdad? Entonces, el paso número uno es configurar la Raspberry Pi. La configuración, si ustedes buscan en el sitio oficial, es bien sencilla. Solo se compran la plaquita, que ya les voy a mostrar fotos para los que están en San Pedro, pero para los que están en Teus, en realidad es una plaquita bien pequeñita, parecida a la de Arduino, solo que como esto es un microprocesador, entonces ya tiene slots más avanzados, tiene incluso su propia ventiladora y se le adaptó en este caso la camarita. Entonces, imagínense que es como una mini computadora con cámara y todo. Ese Bueno, es el paso incluso número uno. Yanira, aquí tenemos el mismo setup para que es Ah, fácil, lo súper. estamos pasando a las demás. Tenemos una Raspberry Pi con una cámara también. Gracias, gracias. Genial. Bien, ese es el paso uno, ¿verdad? Entender cómo se configura la Raspberry Pi. Quizá no voy a entrar en detalles técnicos, pero para que lo sepan, como es un microprocesador, contiene su propio sistema operativo, su propio módulo para reconocer la cámara. Además de eso, tiene, así como en las computadoras, la BIOS para habilitar los slots de la USB y todo lo demás. O sea, es una computadora prácticamente armable y desarmable para que ustedes la puedan configurar. En el paso 2, y este es muy importante, es identificar las tareas de IA. No podemos pensar en, ok, voy a entrenar un modelo si no sabemos qué va a hacer ese modelo, ¿verdad? Y cómo ese modelo se va a conectar al IoT. Entonces ustedes dirán, bueno, Raspberry Pi, IoT, modelo, ¿cómo va todo eso? Si entendemos que la Raspberry Pi es una mini computadora, debemos entender que se puede conectar a Internet.
¿cierto? Entonces, una vez que, esta Raspberry Pi se conecte a Internet, va a ejecutar una tarea. ¿Cuál tarea? La que nosotros definamos. En el caso del proyecto que implementamos, la tarea que debe ser es detectar a través de la cámara cuando el monitor de signos vitales varían los parámetros. Entonces, básicamente como que está grabando un video y está viendo cuando los números varían. Y así envía una alarma y le cae el mensajito al celular del personal médico. Ese es el paso 2. En la conectividad del IoT, además, debemos entender que no solo se conecta a Internet, sino que también debe tener todas las librerías necesarias para enviar el mensaje de texto, ¿verdad? Pero ya les voy a enseñar un poco de eso. Ahora, el paso 3, los modelos para TensorFlow Lite. Y aquí tengo un pequeño ejercicio al final de los screenshots de cómo ahora la inteligencia artificial ha evolucionado tanto que antes, o bueno, hace unos 5 años, era muy difícil manejar formatos que fueran compatibles, ¿verdad? Normalmente la Raspberry Pi, si no existiera TensorFlow Lite, tendría que almacenar no todas las imágenes, sino las etiquetas y tener una capacidad de memoria muy robusta para tener una fuente de información local, como lo hablábamos en el inicio, y no en la nube, y a través de esa información en local, ella pudiera aprender y detectar resultados. Ese es el paso 3. Pero ahora con TensorFlow Lite, y eso fue como la magia cuando estaba desarrollando el proyecto, es como TensorFlow Lite nos da todo. Ya les voy a enseñar un archivo parecido, pero básicamente esto es importante entender que la Raspberry Pi hoy por hoy es compatible o puede leer este tipo de archivos. Antes, cuando no existía, pues era difícil entender qué tipo de archivo va a ser compatible con el sistema operativo de la Raspberry Pi. En el paso 4 debemos entender que la ejecución en la Raspberry Pi no va de la mano del modelo, sino más bien de cuál es el programa que va a leer o utilizar ese modelo para dar un resultado, ¿verdad? Entonces aquí es un poco de programación. Nosotros hicimos un script bien sencillo con Python. Lo que hace es básicamente conectarse a Tilio, que es una librería para enviar mensajes de texto, consumir el modelo y poder detectar si el modelo o comunicarse con el modelo para entender que es momento de enviar el mensaje. Entonces, en la ejecución de la Raspberry Pi estamos hablando de un programita instalado en la Raspberry Pi que utiliza el modelo para enviar una alarma. En el paso 5 tenemos el reconocimiento de imágenes y esto es como un poco bien abstracto porque para los que programan van a decir, pero ya tengo mi programa de Python y cómo hace el reconocimiento de imágenes y el modelo es un archivo TensorFlow Lite y todo lo demás. Pues aunque sea bien abstracto, lo que tenemos que entender es que sin importar que sea un programa de Python, una aplicación móvil, una aplicación web, el reconocimiento de imágenes es algo que debe manejar el programa, ¿verdad? El modelo únicamente nos da una respuesta. Ya que nosotros podamos utilizar el modelo para hacer un reconocimiento de imágenes, pues eso lo definimos nosotros. Porque los modelos no solo se usan para reconocer imágenes, se usan para emitir sonidos o incluso para ejercer movimientos dentro de la Raspberry Pi si estuviéramos usando un sensor o un motor de movimiento. En el paso 6 tenemos la validación de los datos por la IA. Y esto es, si nosotros entrenamos correctamente el modelo, entonces vamos a tener una validación o un resultado correcto, ¿verdad? No queremos que el modelo nos diga es un gato cuando es un grillo, ¿verdad? Por ejemplo. Y en el paso 7 tenemos la confirmación por el modelo entrenado. Y esto de nuevo, no solo estamos hablando de que si el modelo predice o no predice, sino también que nosotros confirmemos que ese modelo es entrenado, porque podemos llegar a tener resultados incorrectos. Por eso la calidad de los datos debe ser importantísima, porque siempre tenemos que confirmar que el resultado que nos da es el correcto, ¿verdad? Y por último, la notificación. Ya el Raspberry Pi identificó la variación de parámetros del alarma, entonces ahora ¿qué hace? Algunos sensores vibran, otros hacen sonidos, en este caso enviaba un mensaje de texto. Entonces, para tener mayor contexto, la configuración en el paso 1 es bien sencilla. Este es el programa Raspberry Pi. Ustedes lo instalan, eligen el sistema operativo, el tipo de Raspberry Pi que tienen. Yo utilicé una 4 pues, porque no es tan cara y además tiene lo necesario. Tienen que tomar en cuenta la capacidad de la memoria RAM, si es o no adaptable para este tipo de cámara, ¿verdad? Porque a veces no todas las cámaras son compatibles. Y ustedes lo que hacen es en una USB o una micro SD instalan el sistema operativo que después conectan en el slot de la memoria a la Raspberry Pi. Y ya ustedes, una vez que tienen el sistema operativo en la USB, ya le pueden conectar el monitor vía micro HDMI
tiene Bluetooth, esta tiene Bluetooth, entonces le conectan el mouse, el teclado y ustedes ya pueden manipular como una computadora normal esta Raspberry Pi. Bueno, creo, Eh, Deyanira, que ahí cabe recalcar dos cosas. Una que mencionaste es el costo y dos, la capacidad de procesamiento. Hay una muy buena razón por la que la inteligencia artificial es relativamente cara y es porque requiere de una cantidad de procesamiento increíble, lo que significa que se requieren servidores enormes. O sea, son granjas de servidores que pueden tener el tamaño de este edificio. Pero aquí tenemos una Raspberry Pi, algo muy pequeño con una capacidad de procesamiento bien pequeña. Por ende, tenemos que nivelar las expectativas de cuánta información se puede procesar en una sola Raspberry Pi. Algo como detección de imágenes que va a hacer Deyanira acá es algo que se puede hacer, claro, con una hasta 4 cámaras, pero también tomando en cuenta qué resolución. Por ejemplo, puede que se esté utilizando una cámara de Procesar. 4K, pero realmente solo se está grabando en 720p y más aún después, realmente tal vez eso lo estamos viniendo y lo estamos comprimiendo a 128 píxeles, porque tal vez es todo lo que necesita. Y esa es la parte bonita de AI y ML, que para saber que es un perro no ocupa una foto de alta definición, ocupa una foto de 64 píxeles y con eso se fue. Con eso detecta de que es un perro. Entonces, esa es la razón por la cual se ha podido traer inteligencia artificial y AI a dispositivos de bajo rendimiento, así como una Raspberry Pi, que nuevamente en cuanto al costo estamos hablando de entre 45 y $80 dependiendo del modelo. Es una gran diferencia versus una laptop o una computadora de 800 a $1000. Entonces, pues ese es un dato bien importante. Eh, Deyanira. De acuerdo, sí. Y además, para las personas que quizás no tienen mucha experiencia en programación, no se preocupen. El interfaz en realidad les dice qué capacidades tiene la Raspberry Pi, qué tipo, cuál es la recomendable, etcétera, etcétera. Entonces aquí solo les doy como una captura para que vean que todo está ahí listado. No hay como que ver tantos videos tutoriales y demás. Algo así importante que quiero resaltar es que depende de los componentes que ustedes le vayan a adaptar a la Raspberry Pi, va a ser la versión y eso es importante. Yo batía bastante con eso. Esa cámara que yo usé, como es la más barata, entonces es la más viejita y es la que no es compatible con las últimas versiones. Sin embargo, Raspberry Pi tiene mucho soporte en esa parte. Y hace una salvedad que dice, si vas a usar una cámara versión 3.1, el sistema operativo debe tener el Core Bull Eyes. Entonces, esos detalles a veces, entre tanto investigar y demás, es difícil de identificar y a veces ustedes dicen, pero ya instalé las librerías, ya habilité el slot de la Raspberry Pi para que reconozca la cámara y resulta que no ven video. Entonces, normalmente es entender que la compatibilidad con estos dispositivos IoT va primero hardware y después software, ¿verdad? A veces el hardware dice que sí es compatible, pero luego si ustedes le instalan un sistema operativo a la Raspberry Pi que no es compatible con ese hardware, entonces no va a funcionar. Eso es algo que créanme que me costó aprender. Normalmente cuando instalan el sistema operativo demora entre, pónganle 5 o 10 minutos pidiendo su conexión a internet, pero algo importante aquí que quiero resaltar es que a veces tira errores. Entonces los errores son comunes si la conexión a internet falla, si por ahí la USB o la micro SD es de poco almacenamiento o incluso ustedes tienen conectada la puerto USB en el 2.0 y su USB es 3.0, entonces ahí como recuerden que son dispositivos de rendimiento bajo, entonces tampoco es que son tan inteligentes, pero entonces detallitos tan mínimos como eso es importante tener en cuenta. Esto es como una imagen recordando cuando empecé a configurarla, si ustedes le conectan el monitor a través de un HDMI, micro HDMI, yo le tenía conectado un mouse Bluetooth y el teclado Bluetooth, se ve algo así, es casi como una computadora en realidad. La interfaz es muy amigable, me gustó mucho esto, que dice como todo lo que va haciendo, que está pendiente y todo lo demás. Y es así como luce el sistema operativo que yo utilicé. Aquí es algo bien importante que a veces nosotros decimos, ah, ya puedo instalar todo. Y quizá para los que no son programadores van a tener un reto aquí. A veces hay que hacer todo por consola, pero un consejo aquí bien relevante es, leamos. A veces solo es de cambiar un numerito en un archivo del sistema operativo que viene por defecto para que el módulo de la cámara se active, por ejemplo. Entonces ya dice el sistema operativo, reconocí la cámara,
pero la cámara no está activa. Entonces, aunque esté conectada, no va a haber imagen. Ese tipo de cosas. Aquí ya por fin logré activar la cámara. Si ven, este es el video de la cámara y aquí está el programa corriendo leyendo el video. Por Esta fue la cierto, si lo librería. ven parecido es Linux. Sí, muy parecido. De hecho, todos los sistemas operativos de Arduino y de Raspberry Pi pues son inspirados en Linux. Por su versatilidad y que nos permite como quitar y poner, ¿verdad? Esto es una captura de cuando ustedes dicen, bueno, ahora quiero mandar un mensaje de texto, ¿cómo hago que la Raspberry Pi se conecte a Internet y envíe un mensaje de texto? Entonces hay muchas librerías y plataformas que hacen esto, pero yo utilicé una de Tilio porque aparte que me da 100 mensajes gratis, yo solo tengo que agregarle el script de mi programa de Python, las credenciales, importar la librería en mi programa y ya yo envío mensajes de texto cuando el modelo me dice que sí reconoció los parámetros. Y aquí está, si ustedes se fijan, esto es algo muy importante, en la imagen van a ver un video que yo grabé del monitor, porque yo no tenía los monitores en físico. Entonces, el programa de la Raspberry Pi puede leer un video o puede leer el video de la cámara, o sea, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, yo por pruebas estaba como leyendo videos. Me fui a la universidad, grabé los videos que tiene ahí el departamento de biomédica y solo le daba o alimentaba el programita de Python con esos videos. En tiempo real, obviamente, lo hacía con el video directo de la cámara. Y aquí está el teléfono donde recibe las notificaciones de los mensajes. Este es el prototipo que les mostré aquí a Teus. Es la camarita. Aquí están todos los puertos y demás. Y lo importante es cuando vayan a comprar algo es que sepan que tengan los suficientes puertos que ustedes van a necesitar. En este caso yo solo necesitaba uno, pero si a veces queremos hacer un prototipo que va a tener no solo cámara, va a tener un sistema de sonido, va a tener parlantes, va a tener un montón de cosas, entonces a veces compramos la Raspberry Pi mínima y resulta que no hay suficientes puertos USB para conectar lo demás. O a veces vamos a tener controles de videojuegos también, etcétera, etcétera. Incluso, no sé si Bien, están acostumbrados al Arduino que tiene los shields para agregarle más funcionalidad. La Raspberry Pi tiene lo mismo, pero en vez de llamarse shields, se llaman hats. Entonces, por ejemplo, Raspberry Pi saca un hat para, en vez de tener solo un puerto de cámara, tiene 4 puertos de cámara. O tiene uno para agregarle un UPS, para que no importa si se va la luz, ella se mantenga encendida. O puede tener uno para agregarle conectividad de LTE y así poder estar en un lugar remoto. O para poder conectarla a un panel solar y estar literalmente totalmente remoto sin necesidad de energía eléctrica de la red. Entonces, esas cosas pues son las que uno tiene que ver para cómo adaptamos una Raspberry Pi mínima, como dice Yanaira, a una Raspberry Pi que está funcionando para nuestro proyecto. de acuerdo, excelente. Entonces, a partir de aquí, bueno, Bueno, cerramos. de Yanira, y pues el Internet de las cosas está en todos lados, ¿verdad? Lo tenemos literalmente ahí en nuestro termostato, pero lo tenemos en nuestros celulares, literalmente son dispositivos de Internet de las cosas. El hecho de que este tele no tiene conectado a una computadora, realmente la computadora está allá, es Internet de las cosas. Entonces, pero también a la hora de acelerarnos o apurarnos a crear productos de Internet de las cosas, a veces podemos hacer cosas mal en nuestro código o crear vulnerabilidades. Entonces, Deyanira, ¿cuáles son algunos de los peligros que puede llegar a tener el Internet de las cosas? Excelente. Piense que con este proyecto nosotros aprendimos mucho, pues además de que hicimos algo bueno para el equipo médico del hospital, primero que todo nos dimos cuenta de que el programita no era tan seguro, ¿verdad? Entonces, el primer desafío del IoT siempre va a ser la ciberseguridad. Si bien es cierto a qué red me estoy conectando, si esa red tiene un filtrado de espionaje, etcétera, etcétera. Y la implementación no solo termina cuando termino de diseñar el prototipo, sino también si si el dispositivo está protegido contra cualquier vulnerabilidad una vez que se conecte a Internet. Recordemos que son pacientes y pues nosotros estamos vulnerables en todo momento y por ende, pues aunque Honduras no tiene legislación en temas de privacidad de datos, es un problema real. Otro de los desafíos más grandes que nos enfrentamos fue con
interoperabilidad. Llegamos, instalamos el dispositivo, reconocía la alarma súper bien, pero resulta que en algunas habitaciones del área de emergencia o de cuidados intensivos, el router no llegaba a la conexión. Entonces, a veces la interoperabilidad no solo está en temas de conexión, sino también en la infraestructura física donde vamos a instalar ese dispositivo. Y pareciera mentira, pero a veces las plataformas no, o sea, cuando uno habla de plataforma piensa en el programa, ¿verdad? Y no, estoy hablando de la plataforma física. Esa es la plataforma donde nosotros ubicamos el dispositivo, ya sea en la mesa, a la par del monitor o sobre el monitor. Eso va a radicar también en la eficiencia del funcionamiento. Entonces, llegamos a la conclusión que no íbamos a necesitar como adaptar un rack para que el dispositivo siempre estuviera fijo y que la camarita no la movieran, porque entonces si no, no iba a leer bien los signos vitales y todo lo demás. Entonces ya cuando tratamos de hablar de proyectos de hardware y software, nos vamos al lado físico y ahí vamos a encontrar un montón de desafíos súper, súper grandes que a veces no solo con tape y mesa se resuelven, pero sí. Y el último y el más importante es la privacidad. La recopilación masiva de datos de estos dispositivos, de cierta forma, se convierte en el problema al cual esto no se puede implementar. Cualquiera diría, ay, podemos hacer dinero con esto, pero siempre y cuando entendamos que la privacidad es lo que determina si es algo vendible o no. Hoy por hoy no nos preocupamos de las fotos que subimos en Instagram o incluso de los archivos que pasamos por WhatsApp, pero si es el expediente de alguien o si estamos hablando de las variaciones del paciente en el momento más crítico. Entonces en ese momento vienen preguntas, ¿verdad? Desde los hospitales y las autoridades, ¿quién está almacenando esto? ¿En dónde está almacenando esta información? Si yo me llevo el dispositivo, ¿quién va a tener posesión del dispositivo? Etcétera, etcétera. Y todo esto al final se resume en que fue un prototipo educativo que no se pudo implementar debido a estas cosas, ¿verdad? Bueno, Deyanira, y acá siempre en el tema de privacidad y seguridad, me parece tan importante e interesante. Cuando a un producto no se le da importancia a la seguridad desde un inicio, se le llama inseguridad por diseño. Y eso pasa en un montón de cosas. Eh, Pasa en cosas tan básicas como el teléfono. Precisamente hoy estaba viendo un video sobre esto. Steve Jobs, no sé si supieron, el primer producto que diseñó era ilegal. Era un producto el cual permitía hacer llamadas telefónicas internacionales completamente gratis, porque estaba eh, explotando una vulnerabilidad en la red de telecomunicaciones. Hoy en día, en la red de telecomunicaciones que se usa ahora, es distinta. Sin embargo, no la hicieron libre de vulnerabilidades. Y lo único que tiene que hacer uno es pagar para tener acceso a la red de telecomunicación y con eso es suficiente para rastrear llamadas, rastrear la ubicación de las personas, eh, poder escuchar las llamadas, ver los mensajes. ¿Qué pasa con los mensajes? Podemos ver entonces los tokens de seguridad que están cayendo, por ejemplo, del banco o de una cuenta importante, que es precisamente como hackearon el channel de tecnología Linus Tech Tips. Tal vez muchos aquí lo han escuchado. Fue precisamente eso lo que le hicieron. Eh, o imagínense, tenemos cámaras de seguridad acá. ¿Qué es lo que evita que alguien venga y se meta a estas cámaras de seguridad? Obviamente, Ubiquiti, que es la marca de estas cámaras, tiene mucha seguridad para evitar que eso suceda, porque desde el momento que están diseñando sus productos de IoT, tienen que considerarlo. Entonces, es un tema sumamente importante. Bueno, podemos ver lo que pasó hace poco en el Medio Oriente, que hicieron explotar como 1000 pagers solamente con un ataque de red. Entonces, es sumamente interesante, peligroso, pero a la vez que nos hace pensar cómo se pueden innovar nuevas cosas para evitar este tipo de cosas. Bueno, por último aquí también, regresando un poquito más a la inteligencia artificial, Deyanira, quería saber un poco más de cuál es tu opinión general sobre la inteligencia artificial, cuáles son sus desventajas y qué es lo que ves que va a venir en el futuro. Sí, yo la verdad que no lo pensé hasta que ya diseñé el prototipo, pero creo que la primera pregunta antes de hacer un proyecto de IoT es si esto tiene un impacto positivo y equitativo. Si la inteligencia artificial no está positivamente cambiando la forma en cómo hacemos las cosas,
o solo lo está cambiando por algunos pocos. A veces creo que la idea puede ser muy buena, pero al final el proyecto no va a llegar a concretarse o no va a llegar a ser utilizado. Y no hay peor cosa que invertir mucho dinero, y no sé si a algunos programadores les pasaba, en una aplicación súper guau que nadie iba a usar, ¿verdad? Entonces, primero que todo, hacerme esa pregunta, entender que la ética en IoT, la verdad que aún en los países primermundistas está en pañales, entonces siempre es investigar un poco quién está haciendo esto, por qué no lo están haciendo, si están haciendo las otras cosas de diferente manera, etcétera, etcétera, hacer la debida investigación antes de empezar a invertir. Si lo hacen de forma educativa está genial, pero si ya piensan como una empresa o algo que pudieran vender, es primero hacer una investigación exhaustiva. Y antes de Listo. terminar con, perdón, Anton, antes de terminar con las preguntas y respuestas, quería mostrarles un poco, me confirman si ven todavía, miran Google o ven la presentación. La presentación estamos viendo. Ok, espérame. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Entonces yo me di cuenta que existía una herramienta de Google que se llama Teachable Machine súper tarde. Y cuando yo estaba entrenando el modelo, lo hice a través de un notebook de Python. En cambio, ese modelo de entrenamiento y recopilación de datos consistía en que yo iba a la universidad, tomaba muchas fotos de diferentes panoramas del monitor, de diferentes escenarios, con la luz más baja, con la luz más fuerte, con intervención, etcétera, etcétera. Y así creé la base de datos y manualmente le agregué el nombre o la etiqueta a cada una de esas imágenes, ¿verdad? Y fue como yo entrené el modelo. Pero ahora Google tiene esta herramienta que se llama Teachable Machine, donde nosotros lo podemos hacer súper rápido, súper amigable, y lo mejor de todo es que ya exporta el archivo de TensorFlow Lite. Entonces yo ya hice mi entrenamiento, bueno, ya inicié o ya etiqueté, si ustedes ven acá arriba, tengo algo que se llama bote y aquí está grabado el video de todas las posibles imágenes de este bote, ¿verdad? Y abajo tengo lo de la taza. Entonces básicamente esto es entrenar un modelo. Si queremos que el modelo, por eso hablamos de aprendizaje supervisado, estamos supervisando que el modelo aprenda exactamente lo que yo quiero y le estoy diciendo qué es lo que yo quiero. Le estoy diciendo porque el bote, bueno, el modelo no sabe que esto es un bote y no sabe que esto es una taza. Entonces yo acá le estoy ya agregando la etiqueta bote y aquí abajo taza. Y si yo acerco la taza, si ustedes se fijan abajo, me dice que es 99% taza. Y si yo acerco el bote, entonces ya me dice que tiene 100% el bot. Si me acerco yo, se va a poner así como un poco loco porque no le di la suficiente data, pero ahora ustedes si no quieren como matarse tanto entrenando el modelo, ya pueden usar su camarita, solo le dan mantener pulsado. Si ven, está tomando todas las posibles posiciones del bote, porque eso es algo que a mí, que yo sufrí, como era un monitor y todos los monitores tienen diferentes modelos, diferentes formas, diferentes versiones. Entonces, que el modelo sea realmente preciso para cualquier plataforma no es sencillo, ¿verdad? Por eso mencionábamos que la calidad de los datos es el desafío número uno cuando se trata de aprendizaje supervisado. Ahora Y sí, creo que podemos ahí de Yanira pasar. va la parte que, pues, el hecho de que se ocupa muchísima información para entrenar a una inteligencia artificial. Por ejemplo, Deyanira, no sé si hay alguien más ahí que tenga otro bote. Pásame la coca. Ah, mentira. Bueno, Acá está la entonces taza, la vamos a hacer inteligencia, la taza. entonces, bueno, esa es otra taza. Pero si se fijan, no sabe que es una taza, porque la inteligencia artificial no sabe que eso es una taza. Sabe que lo que estaba en la otra foto era algo que nosotros tenemos como una taza, pero esta, a pesar de que nosotros entendemos que también es una taza, no es del mismo color, no es del mismo tamaño, no es transparente, esta es corrugada, la otra no. Entonces, todas esas diferencias para él entonces es otra cosa. Si yo le Sí, escribo aquí que esta es otra taza, pues ahora sí lo vas a ver, pero anteriormente no lo sabía. entonces tendría que meterle fotos de esta taza para que también entienda que esta es una taza. Creo que ahora sí podemos pasar a la sección Mostraría de ambos, preguntas y respuestas. mostraría ambos. Por ejemplo, sí, creo que realmente es perfecto. Entonces, ahorita, tanto allá en Tegucigalpa como los que están en línea y los que estamos aquí en San Pedro,
Estamos abiertos a preguntas. Los que están en línea pueden usar la sección de Q&A. Los de Tegucigalpa pues pueden preguntarle directamente ahí a Deyanira para que todos escuchemos, y pues aquí también. Específicamente en esto de la tasa, un modelo puede detectar múltiples objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos desarrollando ese proyecto que leía un código en la parte lateral de un camión, utilizamos un modelo que se llamaba YOLO. Se llama así porque son el acrónimo de You Only Look Once. Entonces, se llama así porque como funciona es que en vez de procesar la imagen varias veces, la procesaba solo una vez, lo cual hacía el modelo más rápido que hay para procesamiento de imágenes. Lo interesante está en que YOLO ya detecta un montón de cosas por sí solo, no hay que entrenarlo. Entonces, por ejemplo, ya detecta un bote, ya detecta tazas, ya detecta carros, bicicletas, personas, perros, gatos, árboles, un montón de cosas. Pero nosotros podemos venir y luego entrenarlo más, tipo como lo que está haciendo Deyanira acá, entrenándolo para que sepa específicamente, esto también es un bote, porque tal vez en la base de datos que él estaba utilizando habían 1 millón de fotos de botes, pero ninguno que se pareciera a este. Por ende, no sabe que esto es un bote. Entonces, la inteligencia artificial, cuando es supervisada, solo es tan inteligente como la data que le estamos dando, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Puede que querramos que literalmente solo detecte una cosa y para reducir la cantidad de errores. Entonces, si es algo que puede detectar 100 tipos de objetos, pero realmente solo me importa uno, primero que todo, el modelo es mucho más grande, lo cual requiere más procesamiento, pero dos, es más propenso a errores. Entonces, así me concentro en que detecte un objeto muy bien. E incluso el color puede afectar, y por eso Yanira dijo, tomé un montón de fotos de la pantalla desde un montón de ángulos, con un montón de iluminación distinta, porque incluso la iluminación hace que cambie. Hasta literalmente el color de la iluminación. Si los kelvins de estas lámparas son 6000 y después el objeto está puesto en un lugar con lámparas de 2500 kelvin, la que es más amarilla, tal vez ya no lo va a detectar bien. Entonces, todas estas cosas las tenemos que adaptar o las hacemos bien específicas para nuestro caso, o pues si es para algo que tiene que ser bien amplio, tenemos que darle toda esa información bien amplia. No sé si hay otra pregunta aquí o en Súper, Tegucigalpa. por acá estamos bien, no tenemos preguntas. Q&A. Ok, ¿otra pregunta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, pues eso es lo que les teníamos para hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que también asistan para nuestro próximo CodeSpark. Nuevamente ocurre exactamente dentro de un mes, siempre un miércoles a esta hora. Entonces los esperamos, y para los que estamos aquí en San Pedro también les tenemos un pequeño refrigerio, así que pueden pasar. Muchas gracias. Y gracias, Deyanira. Muchas gracias a todos, feliz tarde.